Empezamos a grabar. Bien, segunda clase de Photoshop. A mí me gustaría hoy retomar un poquito con lo que habíamos estado hablando en la clase pasada de resolución, antes de seguir avanzando con lo que sigue de la tercera medida de un archivo digital. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando y dijimos que un archivo digital lo podíamos dimensionar o darle tres medidas? ¿Sí? Que habíamos dicho, una era la medida analógica, la que comúnmente pedimos cuando vamos a imprimir, ¿sí? De todas maneras, vamos a ver cómo nosotros vamos a darle la medida para ya mandarla optimizada en un tamaño. Habíamos hablado algo de resolución, que era la segunda medida, y hoy me gustaría que podamos avanzar un poquito más con eso. La clase pasada vi que a algunos le habían quedado un poco de dudas con respecto a la resolución o cómo interpretarla, cómo verla en un archivo. Y para qué realmente lo puedo tener en cuenta, o sea, realmente cuál es la parte práctica de esto, ¿sí? Para eso, ¿sí? Yo voy a compartirles la pantalla de Photoshop, ¿sí? Que ahí estoy justo generando los archivos. Bien. Bueno. Perfecto. Espérenme que voy a poner el chat, así veo si Nati me escribe, que no tiene... Bien. Bueno, acá tenemos dos archivos en blanco, ¿sí? El cual yo les voy a escribir acá, ¿sí? Y vamos a tomar como si fuese... Espérenme un segundo. Bien. Vamos a suponer que este es un archivo de una cámara Nikon, ¿sí? De 12 megapíxeles. 12 megapíxeles. Pero... Denme un segundito, que acomodo acá, bien. ¿Sí? Dijimos una cámara Nikon de 12 megapíxeles, que tendría aproximadamente 3000 por 4000 píxeles, ¿sí? En 300 dpi. ¿Estamos? Bien. Y este acá, vamos a poner que es una cámara Canon, también de 12 megapíxeles. ¿Sí? Por lo tanto, también va a tener la misma cantidad de píxeles, por 4000 píxeles, solamente que va a estar en 72 dpi. ¿Estamos hasta acá? Bien. Viendo esto, ¿ustedes qué me podrían decir con respecto a un poquito, a ver si alguno más o menos enganchó lo que habíamos hablado en la clase pasada con respecto a la diferencia en la cuestión de los dpi? ¿Sí? Disculpa, Hernán, ¿72 dpi o 720? 72 dpi. ¿Y el otro? De 300 dpi. Bien. ¿Sí? Bien. El análisis que vamos a hacer es el siguiente. Nosotros acá estamos diciendo que tenemos dos cámaras que tienen la misma cantidad de megapíxeles en su sensor, ¿sí? Por lo tanto, lo que van a capturar va a ser la misma cantidad de píxeles, ¿sí? En este caso, 3000 por 4000 píxeles aproximados, ¿está? Siempre que hablamos de la cantidad de megapíxeles es multiplicando el ancho por el alto del sensor,
¿sí? Nos da la cantidad de píxeles que tiene. Si yo multiplico 3000 por 4000 me da aproximadamente 12 millones de píxeles, lo que equivale a 12 megapíxeles, ¿sí? Ahora después en el apuntecito se los voy a mostrar, está detallado como para que lo repasen. Si yo, nosotros dijimos que dentro de las medidas, de las 3 medidas que podemos asignarle a un archivo digital, ¿sí? O un archivo de imagen, era la medida analógica, ¿sí? Dijimos que la resolución era la siguiente medida, la segunda medida, y dijimos que la misma es una relación entre una unidad de medida analógica, ¿sí? Que generalmente tomamos la pulgada, ¿está? Y la cantidad de píxeles que está contenida dentro de la misma. O sea, ¿cuántos píxeles hay en una pulgada? ¿Se acuerdan? Sí, eso es lo que me daba la resolución que tiene esta imagen. Dijimos que cuanto más megapíxeles, o píxeles, vamos a decir así, cuanto más píxeles hay dentro de una pulgada, podemos decir que tenemos más resolución, tenemos mayor definición, si se quiere decir, de la imagen. ¿Sí? Bien. Ahora bien, si nosotros aparentemente tenemos dos cámaras que son iguales, porque tienen el mismo sensor, un sensor de 12 megapíxeles, ¿sí? ¿Por qué yo les estoy diciendo que tenemos una diferencia? O sea, o fíjense que lo que yo le estoy haciendo, o la diferencia que le estoy marcando acá es la cantidad de dpi, de píxeles por pulgadas que tiene cada uno de los archivos, ¿sí? Cuando yo capturo una imagen con una cámara, ¿sí? La cámara ya viene programada y ya eso no lo puedo modificar desde la cámara. Yo en mi cámara, sea cual sea la marca, sea cual sea el modelo, ¿sí? Puedo configurar diferentes factores, que una es el tamaño, ¿sí? La cantidad de píxeles por píxeles que va a tener mi foto, ¿sí? En Nikon les aparece como L, M o S, ¿sí? En Canon les aparece de la misma forma, simplemente que les aparece junto con la calidad de la imagen, con la compresión que tiene el archivo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos profundidad de color, ¿sí? En Nikon nos aparece separado, ¿sí? Nos aparece, por un lado, el tamaño, y por otro lado nos aparece la calidad de la foto, la calidad de imagen, ¿sí? Si ustedes buscan en los menús de las cámaras les va a aparecer de esa manera, tamaño de imagen y calidad de imagen, ¿sí? Que son independientes. Como les digo, en Nikon, en Canon me aparece, digamos, puedo seleccionar las dos cosas, pero están juntas, ¿sí? O sea, puedo seleccionar un archivo grande con una buena compresión, o sea, con mucha compresión, o un archivo de tamaño grande con poca compresión, ¿sí? Tengo las dos cosas, simplemente que lo selecciono juntos. Ahora bien, cuando yo hago una captura con una cámara Nikon, ¿sí? La foto que yo obtengo, ¿sí? Esa imagen que obtengo, cuando yo la bajo y quiero mirar los detalles de la foto, me voy a encontrar con que dice que está en 300 píxeles por pulgada, ¿sí? 300 dpi. ¿Está? Bien. Ahora, cuando yo hago una imagen con una cámara Canon, me voy a encontrar con que cuando la miro va a decir 72 dpi. ¿Está? Pero, ¿cuál es la diferencia entre un archivo y otro? ¿Sí? No debería tener ninguna diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que las dos cámaras tienen el mismo sensor. Las dos tienen un sensor de 12 megapíxeles. ¿Sí? Si tienen el mismo tamaño de sensor, la foto tiene que ser igual. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia que yo me voy a encontrar en un archivo y cuál va a ser la diferencia que me voy a encontrar en el otro? Fíjense lo siguiente. Vamos a ir y vamos a mirar los detalles del archivo para que ustedes lo entiendan. Dijimos, cámara Nikon de 12 megapíxeles, lo que equivale a un sensor de 3000 por 4000 píxeles aproximadamente, porque en realidad es 12,1, si ustedes se fijan en las cámaras, 12,1, tiene un poquito más de 3000 y de 4000, pero es ahí aproximado 3000 por 4000 píxeles, y 300 dpi. Yo vengo a imagen, tamaño de imagen, ¿sí? Es donde yo puedo mirar los tamaños de la foto, y me encuentro con que la foto dice que tiene un tamaño de 34,3 megas, o sea, el peso que va a tener en mi disco duro, ¿sí? Que tiene 4000 por 3000 píxeles, efectivamente, ¿sí? Y me dice que en centímetros esta imagen tiene 33,87 centímetros por 25,4 centímetros. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí. O sea que ustedes con una cámara de 12 megapíxeles, en 300 dpi, pueden tener su archivo en tamaño, digamos, original, en 34 centímetros aproximadamente por 25,5. Ese archivo va a ser, como les digo, en píxeles originales, sin tener que
digamos, sin aumentarle su tamaño, y si lo quiero reducir, lo puedo reducir. Este sería el tamaño máximo que yo le puedo dar al archivo, sin tener que inventar la información, sin tener que ampliarlo. ¿Está? En 300 dpi. Para que ustedes se den una idea, el papel fotográfico, ¿sí?, de muy buena calidad, con una muy buena impresión, o sea, una buena máquina que imprima y demás, imprime alrededor de los 300 píxeles por pulgada, ¿sí? O sea, a los 300 dpi. Generalmente es entre 200 y 300 el papel fotográfico. Como ustedes llegan a imprimir una foto, entre 200 y 300 píxeles por pulgada, en papel fotográfico es lo recomendado. ¿De qué varía entre 200 y 300? Como les digo recién, de la calidad de la máquina que tienen, o sea, de la que tiene el laboratorio, obviamente, de las tintas que utilicen, etcétera, ¿sí? Digo de las tintas porque hoy en día se imprime mucho, digamos, con parte digital, no se hace químicamente como se hacía antes. Si tienen la parte química va a depender del papel, de la máquina que hacen el revelado y demás. Más allá de eso, como les digo, entre 200 y 300 píxeles es lo que se recomienda para papel fotográfico. Ahora bien, fíjense qué pasa. Vamos a acordarnos de esto, 33,87 o 34 centímetros por 25,5. ¿Sí? Vamos a ir a ver el archivo de mi cámara Canon. ¿Sí? Cuando yo pongo tamaño de imagen, veo que el archivo de la imagen, o sea, el peso del archivo es el mismo, 34,3 megas. ¿Sí? O sea, el peso que ocupa en el disco es el mismo. Que también efectivamente tiene 4000 por 3000 píxeles. ¿Sí? Pero veo que la resolución, en lugar de ser 32 píxeles por pulgada, está en 72 píxeles por pulgada. ¿Sí? Y que el tamaño analógico de esa imagen tiene 55,5 por 41,67. Quiere decir que tengo una imagen más grande. ¿Entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. ¿Por qué tengo una imagen más grande si la cámara o si la cantidad de píxeles era la misma? Es la misma. ¿Sí? Bien, la diferencia está justamente en la cantidad de píxeles por pulgada que tiene la foto. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo, vamos a decir así, vamos a tomar los 4000 píxeles, ¿sí? Vamos a decir que vamos a dividirlo en 10, como para que no sea redondo, ¿sí? Yo tengo 10 tarros, ¿sí? 10 cubículos o 10 tarros, imagínense lo siguiente. ¿Vieron con las bolitas, con las canicas con las que nosotros jugamos a la bolita? ¿Se ubican cuáles son lo que les digo? ¿Sí? ¿Todos entienden? Sí. No sé si los demás... sí, a ver, esperen que me está escribiendo... ¿Nati? Sí, bien. ¿Sí? Esper, ¿vos entendés a lo que me refiero con las canicas, con la bolita? Sí, sí. Bien. Imagínense que en esos 10 tarros yo tengo 400 bolitas en cada tarro. ¿Sí? Bien. Si yo tengo 400 bolitas en 10 tarros, ¿está? Me estarían ocupando, tendría las 4000 bolitas contenidas ahí adentro. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Ahora bien, si yo en lugar de darles 10 tarros, le digo, te voy a dar 30 tarros y quiero que no quede ninguna bolita afuera, quiero que todas las bolitas estén adentro de los tarros, ¿qué voy a tener que hacer? Empezar a sacar de esos 10 tarros y empezar a llenar en las otras. ¿Sí? Y que todos los tarros me queden con la misma cantidad de bolitas. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Qué pasó en un caso y en el otro? En uno es que esos 10 tarros me ocupaban, supónganse, 1 metro, y si puse 30 tarros voy a tener 3 metros. ¿Se entiende? Sí. ¿Me siguen hasta acá? O sea, Sí, sí. aumenté la cantidad de tarros, aumenté el espacio físico en el que yo tengo contenido esas 4000 bolitas, ¿sí? Con la diferencia de que en cada tarro tengo menos cantidad de bolitas. ¿Me siguen? Ya está. Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con los píxeles? Exactamente lo mismo. Yo en uno le estaba diciendo que tengo, en este acá, por ejemplo, tenemos 55 centímetros, ¿sí? En los cuales tengo 4000 píxeles contenidos en esos 55 centímetros. ¿Cuántos píxeles hay? Hay 72 píxeles por cada pulgada, ¿sí? Vamos a ponerlo en pulgada para que ustedes lo vean diferente. Pulgadas, ¿sí? Tendríamos 22 pulgadas,
¿sí? De las cuales en cada una de esas pulgadas hay 72 píxeles. ¿Se entiende? Te hago una pregunta. O sea, básicamente está bien. Tenés más contenedores, pero a la vez esos contenedores tienen que estar llenos, o sea que la bolita tiene que ser más grande. No necesariamente, no tienen que estar O llenos. tiene siempre el mismo tamaño. Las bolitas son las mismas, ¿sí? Vos imaginate que las bolitas son las mismas. No hice bolitas más grandes para llenar cada uno de esos contenedores. Simplemente que cada contenedor, en vez de estar con 300, va a tener 72. Sí, van a ocupar menos lugar, obviamente, en cada uno de los contenedores, pero no importa eso. ¿Me explico lo que voy? Más o menos. Sí, sí. Si yo, imagínense de la siguiente forma, ¿cómo lo puedo decir? O sea, te explico cuál es mi duda. Sí, Una foto va a ser más chica, el área de impresión, una foto va a ser más grande, el tamaño máximo. La que es más grande, ¿va a perder calidad de imagen? no. La Bien. 72 debería perder calidad, ¿o no? Si yo tengo, piénsenlo así, si yo aumenté mi tamaño físico, ¿sí? Y yo tengo cierta cantidad de píxeles que no puedo aumentarlas. Si yo tengo 4000 píxeles que no puedo aumentarlos, voy a tener que distribuirlos en menos cantidad de pulgadas para que me cubran los 55 centímetros, ¿entienden? Vamos de vuelta. Yo tengo en la imagen anterior, ¿sí? 300 dpi, los cuales me ocupan 33 centímetros, habíamos dicho. 34 casi. Sí, ¿Sí? por 25. Por 25. En este caso yo tengo 32 píxeles contenidos en una pulgada, ¿sí? Vamos a pasarlo a pulgadas para que se entienda de otra manera. 13,3 pulgadas por 10 pulgadas, ¿sí? Tenemos 13,3 pulgadas por 10 pulgadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Vamos a hacer Sí, una es lo cosa. mismo. Sí, sí, es lo mismo, dale. Acá tenemos una pulgada. Pero 2 pulgadas. 3 pulgadas. Ven acá las líneas guías. Cada uno de estos tamaños es una, o sea, cada uno de estos es una pulgada. Vamos a poner acá una pulgada. Cada uno de estos cuadraditos tiene una pulgada. Quiere decir que acá yo tengo contenido 300 por 300 píxeles. ¿Sí? Bien. Sí. Si yo en lugar de dividirla, si en lugar de poner 300 píxeles en cada una de estas, pongo 72, lo que va a pasar es que mi archivo, en lugar de tener 33 centímetros o 13 pulgadas, va a pasar a tener, como en este caso, 22 pulgadas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cada uno de esos píxeles lo tuve que repartir para llegar al tamaño total. ¿Me siguen o no me siguen? Están ahí en duda. Sí, la duda que yo tengo es, ¿se pierde calidad en los 72 dpi? No se pierde calidad, porque lo que hice fue simplemente distribuir distintos los píxeles. ¿Sí? Fíjate que el archivo pesa lo mismo, tiene la misma cantidad de píxeles, nada más que es más grande. Vamos a hacerlo acá. Fíjense, esto lo hacemos con tildando o destildando el remuestreado. Si yo lo tengo tildado, fíjense que las tres medidas están comunicadas, están enlazadas. ¿Sí? Fíjense, yo a este archivo que era el de la cámara Nikon, que tenía 300 píxeles por pulgada, le voy a poner 72 píxeles por pulgada. ¿Sí? Y varía automáticamente. Y varía automáticamente. Fíjense que el tamaño no cambia, que la cantidad de píxeles no cambia, simplemente pasó a tener otra medida. ¿Sí? ¿Cuál medida? La misma que tendría que tener la cámara Canon. ¿Sí? A ver si entendí. Cuanto menos DPI haya en un determinado archivo, o dicho al revés, cuanto más agrando el tamaño de
digamos, de la imagen, voy a tener menos resolución. Esa es la idea. Si mantengo la misma calidad, exactamente. Es así. Exactamente. ¿Por qué? Vamos a explicar el porqué de esto. Dicho de otra manera, si yo quiero agrandar una imagen cualquiera, en cuanto a su tamaño final, ¿sí? Lo que tengo que hacer es darle más DPI. Agrandarla. Para que la DPI. resolución sea buena. No. Si yo quiero agrandar el tamaño analógico, tengo que darle menos DPI. Fíjense en acá. 72 dpi tengo 1,40 m por 1,5 m. No sé por qué en el otro archivo me estaba diciendo. Sí, lo entendí. Lo que no entiendo es qué pasa con la resolución, con la calidad de la imagen. La calidad va a seguir siendo la misma. Obviamente cada píxel va a pasar a ser más grande. ¿Sí? ¿Para qué? Para ocupar el tamaño total. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la confusión viene porque cuando uno agranda mucho una imagen se empieza a pixelear, pero eso yo creo que es cuando te vas de los valores originales del archivo. Mirá, vamos a hacer una cosa. Esperen. Voy a cerrar esto. Vamos de vuelta acá. ¿Sí? Vamos a olvidarnos de que si es Nikon o si es Canon. ¿Sí? Y vamos a lo siguiente. Fíjense, yo acá tengo una imagen. Ahí la tenemos al 100% del valor de zoom. ¿Lo ven? Sí. Valor de zoom al 100%. Imagen original. ¿Estamos? Bien. Ahora, yo a esta imagen, lo que voy a hacer es pasarla, voy a tildar acá, voy a pasarla a 72 píxeles por pulgada. ¿Está? Mi archivo pasó a tener 1,40 m por 1,05 m. ¿Sí? En lugar de tener 35 por 25 centímetros, pasó a tener 1,40 m por 1,05 m. ¿Está? Sí. Bien. Yo le voy a dar OK. Y fíjense lo que pasa con la imagen. Al 100% sigue siendo la misma imagen. ¿Está? ¿Ven que la imagen no varió en nada? Está bien. Lo único que cambiamos fue la cantidad de píxeles contenida en ella. Ahora, vamos a hacer una cosa. Fíjense que acá estamos en 72 dpi, ¿eh? Voy a poner tamaño de impresión. Este es el tamaño de impresión. En 300. Pará, que ahí lo tengo en imagen, tamaño de imagen, en 300 dpi, ¿sí? Vamos a poner 72 dpi. Y fíjense el tamaño de impresión en 72 dpi. Cambio una barbaridad. O sea, la única diferencia, ¿sí? La única diferencia que yo tengo entre un archivo y otro es cómo se distribuyen los píxeles. En lugar de meter 32 píxeles en una pulgada, que obviamente van a ser píxeles más chiquititos, ¿sí? Estoy poniendo 72 píxeles en una pulgada. Van a ser más grandes esos píxeles. ¿Está? Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo un archivo de 1 metro, 1,5 m por 1 metro, ¿sí? No lo tengo pegado encima, lo estoy viendo a lo lejos. ¿Se entiende? Ustedes cuando miran un mural no lo miran pegándose al mural, sino que lo miran a tanta distancia, dependiendo del tamaño del mural. ¿Se entiende? A 1 metro, 2 metros del tamaño. Pero automáticamente el ojo define la imagen. Si yo me acerco, obviamente que voy a ver los píxeles. ¿Está? A eso íbamos todos, creo yo. ¿Sí? Si yo me acerco y lo miro encima, obviamente que voy a ver los píxeles. ¿Pero por qué? Porque en realidad estoy mirando una imagen que es mucho más grande, ¿sí? Y que no me da para verla, no la voy a poder contemplar, voy a ver un pedacito de la imagen. Lo mismo que estamos haciendo acá, en vez de ver la imagen completa, veo una porción de la imagen. ¿Se entiende? Sí. Sí. La calidad del archivo es la misma, porque si yo tengo un archivo de 1,5 m con una cierta cantidad de píxeles, ¿sí? Y tengo ese archivo en un tamaño de 20 por 30, como vimos ahí, o 25 por 35, ¿sí? Con la misma cantidad de píxeles, con la misma información, con el mismo tamaño, todo, ¿sí? Va a ser la misma, simplemente que van a estar todos juntitos en un pedacito de papel así, o todos juntos en un pedazo de papel, o de lona o lo que sea, gigante. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, una pregunta.
Sí, ¿Qué pasa si yo, a los archivos que vos pusiste como ejemplo, uno tiene 300 dpi, sí, otro 72 dpi, a sí. los dos, a los dos le doy el mismo tamaño de impresión. Va a estar en lo mismo. Para darle el mismo tamaño de impresión vas a tener que llevar la resolución a la misma. ¿Se entiende? Ah, tengo que llevar el de 72 a 300 o el de 300 a 72. Exactamente. Y vas a tener el mismo archivo. Fíjate que si yo, vamos a hacer de vuelta que cerré el otro y no lo guardé. eh, hice de 300 de vuelta. Bueno, no importa. Pongo acá 72. ¿Sí? Acá tengo el archivo de 72. Fíjense. Perdón. Imagen, tamaño de imagen, tenemos 72 píxeles, 1,40 m por 1,5 m. ¿Sí? 72 píxeles por pulgada, 1,40 m por 1,5 m. Me vengo acá, tamaño de imagen, 72 píxeles por pulgada, 1,40 m por 1,5 m. ¿Sí? Si yo pongo 300, tengo un archivo de 33 por 25. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa si tocas ahí remuestrear y Bueno, desanclas eso? ahora les voy a explicar qué pasa cuando yo tildo el remuestreado. Sí, fíjense que lo que yo lo que estoy haciendo es, al tener destildado el remuestreado, estoy enlazando las tres medidas. Fíjense que yo varío la resolución y se mueve el tamaño analógico de la foto. ¿Sí? Pero no se mueve ni la cantidad de píxeles ni el peso del archivo. ¿Sí? O sea que yo no estoy ni achicando ni agrandando el archivo en cuanto a tamaño, en cuanto a información que tiene, que la información son los píxeles que tiene. ¿Está? Lo único que hice fue redistribuir diferente los píxeles, ¿sí? Redistribuir diferente la información. Más juntita o más separada, lo cual que si yo la separo ocupo más tamaño físico, si yo la pongo juntita ocupo menos tamaño físico. Nada más que eso. ¿Está? Ahora bien, si yo en lugar de hacer esto lo que hago es tildar el remuestreado, fíjense que las medidas que se me enlazan, que quedan enlazadas, ¿sí? Es el ancho y el alto. ¿Sí? Sí. Toda la resolución. ¿Está? Entonces, si yo varío en este caso, supónganse el ancho, y yo le pongo, qué sé yo, 50. La pregunta mía es, ¿qué pasa si tenés la resolución esa, la original, la que tenías antes, Sí. ¿sí? Y varías en lugar de el tamaño, digamos, del ancho y el alto, varías la resolución. Lo que estábamos haciendo. Ah, perdón, puse escape. Se me va el mouse, ahí está. En este caso tenemos 72, ¿sí? Y si vos decís que pongo 34. No, pero antes de desanclar los tres variables. Ahí, en remuestrar. Por eso, me van a quedar tildados estos dos juntos. Bien, déjalo ahí. ¿Qué pasa si ahí no toques ancho y alto? Si ¿Qué varía pasa la si resolución. resolución? Pones Bien. 300, ¿qué pasa ahí? Exactamente. Bueno, es lo mismo que le iba a mostrar. Fíjense, si yo en lugar de poner 72 pongo 300, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Me mantiene el tamaño analógico, Sí, ¿sí? Bien, pero yo en lugar de pedirle que tenga 72 píxeles en ese tamaño, le estoy pidiendo que tenga 300 píxeles en ese tamaño. ¿Se sí. entiende? ¿Qué va a pasar? El programa va a tener que inventar información. ¿Está? Porque no tenemos esa información. ¿Sí? Fíjense que el tamaño analógico siguió siendo el mismo, y fíjense lo que pasa con la cantidad de megapíxeles. ¿Sí? En lugar de tener 3000 por 4000, me va a pasar a tener 16.667 por 12.500. ¿Se entiende? Sí, el sensor no existe. No, porque lo que va a estar haciendo acá es digitalmente inventar la información. Eso se llama interpolación de imagen. Cuando yo invento información, ¿sí? Obviamente esa información inventada no es la misma o no tiene la misma calidad que la que capturó el sensor. ¿Se entiende? Después vamos a hablar un poquito más detalladamente de lo que es interpolación y cómo interpola el programa. Pero cuando yo
hago esto, obviamente estoy ampliando la imagen, fíjense, vamos a otro caso, ¿sí? Me vengo acá, a ver, imagen. Y ahí sí perdemos definición. Sí, vas a perder definición justamente porque la información esa que estoy inventando, al no ser real, al no ser, digamos, perfecta, o no ser lo más igual a lo que ya está, ¿sí? Voy perdiendo transiciones, voy perdiendo contrastes, voy perdiendo definición, ¿sí? Que no es lo mismo que se pixele la foto. ¿Está? Ahora después vamos a ir viendo diferentes ejemplos con lo que les estoy diciendo. Vamos a lo siguiente. Fíjense, este es el archivo de mi cámara Nikon, supónganse, que tiene 300 píxeles por pulgada y tiene 34 por 25,5. ¿Sí? Si yo, en lugar de tildar el remuestrado, lo dejo tildado y lo que hago es pasar a ponerle, por ejemplo, 72 píxeles, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense, el tamaño siguió siendo el mismo. El tamaño analógico. Sigo teniendo una foto que va a tener 34 por 25,4. Pero fíjense lo que pasa. En lugar de tener 3000 por 4000 píxeles, va a tener 960 por 720. ¿Qué quiere decir? Que todo ese resto, todos esos píxeles que me sobraban, los estoy tirando. ¿Se entiende? Sí. Si yo los tiro, ahí sí voy a tener un archivo de menor calidad, porque tengo el mismo tamaño, pero con menos cantidad de píxeles. O sea, el mismo tamaño físico, pero con menos cantidad de píxeles. Fíjense Claro, que y es menos pesado el archivo. es menos pesado el archivo. Esto es una referencia Está muy bueno importante si que vos querés ustedes... compartir, por ejemplo, fotos o subir o algo así. Exactamente. Fíjense que el programa en este caso acá me está mostrando una vista en miniatura al 100%, ¿sí? Y me está dando el tamaño del archivo, no solamente la cantidad de píxeles y demás, pero me está dando el tamaño que va a ocupar en el disco. Si el tamaño de mi foto es menor, quiere decir que tengo menos información en el archivo, ¿sí? Y fíjense que les dice, vas a tener un archivo que va a pasar a tener 2 megas o 1,98, 2 megas, ¿sí? Cuando en realidad tenías uno que tenía 34,3 megas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto a usted le está diciendo, ojo que estás tirando información. Fíjense con el de 300. Fíjense cómo veo el archivo mucho más grande, ¿sí? En la miniatura, en la vista en 1 a 1, ¿sí? Y obviamente tengo toda la información. ¿Está? Y yo en lugar de pedirle de 300, le digo, bueno, quiero un archivo que tenga, no sé, vamos a decir algo que no se utiliza, pero vamos a decir, por ejemplo, 600 píxeles por pulgada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Yo tengo el mismo tamaño analógico, pero le estoy pidiendo mucho más información. Fíjense que lo veo mucho más grande. Y tenía un archivo de 34 que pasa a tener 137 megas. ¿Qué quiere decir ahí? Que en lugar de haber tirado, como hicimos en el caso anterior, información, le estoy inventando información al archivo. ¿Sí? En los dos casos, ya sea que tiro o que invento, la calidad de mi archivo no va a ser la misma, va a perderse. ¿Está? O sea que cuando ustedes quieren ampliar un archivo, el cual lo van a ampliar agregándole resolución o agregándole píxeles, ¿sí? Están inventando, están generando un archivo que no va a ser igual al original. Siempre el original va a ser de mejor calidad. ¿Está? Salvo que su ampliación ustedes la hagan, como vimos anteriormente, teniendo tildado el remuestreado. Entonces, fíjense que lo que yo voy a hacer, si en lugar de poner 300 píxeles por pulgada pongo 150, voy a tener un archivo que va a tener 50 por 67, el doble de lo que tenía con 300. ¿Se entiende? Sí, sí. Sigue siendo un archivo que va a ser muy aceptable y que va a ser muy bueno para hacer una ampliación. Le vuelvo a repetir, porque cuando yo hago una ampliación no la veo desde cerca, sino que la veo desde lejos. ¿Se entiende? No tiene sentido que ustedes hagan una ampliación con 300 píxeles por pulgada. Incluso la misma imprenta le va a decir, no me mande un archivo así, porque usted le manda un archivo de 1,5 metros por 1 metro con 300 píxeles por pulgada y un archivo que pesa un montón. ¿Se entiende? Sí, sí. Ustedes preguntan en la imprenta, ¿cuánta es la resolución que necesitas para hacerme un archivo de 1,5 metros por un metro? Y le va a decir, y mandámela en 150 dpi, 110 dpi. Más de eso no les van a pedir. Entonces, tengan en cuenta siempre eso. Cuando van a hacer una ampliación, es destildar el remuestreado y poner su resolución, que automáticamente les va a dar el tamaño máximo que pueden tener de ese archivo en esa resolución, sin inventar la información. Bien.
¿Se comprendió un poquito mejor el tema de resolución? ¿Sí? Sí. No se queden con duda, cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema, lo trato de explicar de otra manera. Bárbaro. No, para mí también. De última, después si quieren revisar la clase, la revisan y me vuelven a preguntar, eso no se preocupen. Dale. A medida que vayamos viendo la diferencia entre una cosa y otra, se van a empezar a dar cuenta también. No se asusten, pero es un tema que por ahí, hasta que no lo llevan a la práctica con otra cosa, ¿sí? O no lo asemejan a otra cosa, por ahí no se entiende bien. Bien. Perdón, estoy un poco... me pica la garganta. Bien. Bueno, como tercer medida, ¿sí? Nosotros habíamos hablado... Esperen que cierro acá. Antes de pasar a la tercera medida, déjenme que les voy a mostrar algunos ejemplitos. A ver si voy a tener justo. A ver. Vamos a poner así, los tres verticales. ¿Sí? Fíjense una cosa. Acá tenemos tres archivos, ¿sí? Los cuales son la misma porción de imagen, ¿sí? ¿Ven? Y los cuales tenemos uno que tiene 100 píxeles por pulgada, 100 dpi, otro que tiene 50 y otro que tiene 200. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, le voy a pasar acá. Así quedan, ahí estamos, 50, 100 y 200, ¿sí? Fíjense que los tres están al 100% del valor de zoom. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, al 100% del valor de zoom, fíjense cómo veo a cada uno. Este mucho más chiquitito que el resto. ¿Sí? Y si yo vengo a imagen, tamaño imagen, me encuentro con que este archivo en 50 píxeles por pulgada pesa 200,78 KB y tiene 38 píxeles por 25 y tiene una medida en centímetros que es 1,93 por 1,27. Vamos a ver el otro. Y fíjense que en lugar de pesar lo mismo que el otro, ya pesa más. ¿Sí? Tiene más cantidad de píxeles por pulgada. Está, pero el tamaño en centímetros es el mismo, 1,91 por 1,27. ¿Sí? Y si veo el de 200, fíjense que ya pesa más que el otro pesaba 11, este pesa 43, tiene más cantidad de píxeles, ¿sí? O sea, tiene más cantidad de información, pero el tamaño analógico es el mismo, ¿sí? 1,91 por 1,27. ¿Me siguen hasta acá? O sea que el tamaño de impresión de los tres va a ser el mismo, simplemente que en este caso, ¿sí? Obviamente voy a tener un archivo que tiene más calidad que el otro. Este tiene más calidad que este y este tiene más calidad que el otro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo, fíjense, en este caso los tres los tenemos al 100%? ¿Sí? Y fíjense cómo lo veo de chiquitito a este, cómo lo veo a este y cómo lo veo a este. ¿Está? Ahora bien. A los tres los pongo en tamaño de impresión y fíjense que los tres tienen el mismo tamaño de impresión. Como vimos, 1,91 por 1,27. ¿Sí? Bien. Con esto lo que podemos sacar como conclusión, ¿sí? 100%, 100% y 100%. Incluso, ¿qué va a pasar? Si yo quiero ampliar esto, fíjense lo que pasa. Ven que empiezo a ver Exacto. el pixelado, ¿sí? La falta de resolución.
¿Qué pasa con este si lo empiezo a ampliar? Fíjense que estoy ampliando más que o sea, lo tengo al 300%, al otro lo tengo al 500%. Ya en este caso lo tengo al 300% de valor de zoom y se ve más grande que el otro, como habíamos visto al 100%, lo mismo. ¿Sí? ¿Ven? Y fíjense que estoy al 500 y no tengo tan poca resolución o tan poca calidad como lo tengo en este al 500. Obviamente que en este voy a poder ampliar mucho más y seguir teniendo una calidad aceptable. Entonces, con esto sacamos como conclusión lo siguiente, que la resolución, ¿sí? El hecho de tener una buena resolución en un archivo, me da la posibilidad de ampliar mi archivo. Cuanto más resolución tiene mi archivo, más lo puedo ampliar. ¿Por qué? Por lo que vimos antes, porque yo puedo distribuir los píxeles diferentes y tener un mayor tamaño de archivo, un mayor tamaño de ampliación. ¿Sí? Y en el caso de que yo quiera darle más tamaño, o sea, de inventar la información voy a tener que inventar mucho menos si tengo una buena resolución. Si yo tengo una poca resolución y quiero llegar a un tamaño en particular, un tamaño que quiero llegar, voy a tener que inventar más. Y si invento más, también pierdo calidad, como dijimos antes. Entonces, la resolución en un archivo me da la posibilidad de ampliar. ¿Está? Sí. Bien, eso ténganlo presente porque es una regla, o es, digamos, la definición de lo que queremos llegar al entender lo que es resolución. Bárbaro. Bien. Vamos a dejar de compartir ahí. Y vamos a pasar a hablar, que les comparto ahora pantalla, del apuntecito. Bien. Bueno, como tercer medida, ¿sí? Como tercer medida analógica, perdón, como tercer medida de un archivo digital, de un archivo de imagen, dijimos que teníamos la profundidad de color. ¿Sí? ¿A qué refiere la profundidad de color? Fíjense lo que dice acá. Es la cantidad de opciones de color que puede tener cada píxel de la imagen. ¿Sí? Como habíamos dicho anteriormente, al principio cuando dijimos cuál era la tercera medida, dijimos que se definía o se expresaba en bits. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a explicar a qué nos referimos con, o a qué llamamos bits, para poder entender a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Y vamos a verlo, o vamos a pensarlo de la siguiente forma. Ustedes imagínense lo siguiente. Ustedes tienen una imagen, ¿sí? En la cual está conformada por un montón de píxeles, que como dijimos anteriormente, cada uno de esos píxeles es un fotodiodo o un punto de información que mi sensor captura, ¿sí? Que obviamente lo hace con su fotodiodo, con su fotocélula, o como quieran llamarlo, ¿sí? Cada uno de esos píxeles que yo tengo en mi foto, ¿sí? Perdón, tienen la información de lo que capturó mi sensor, como dije recién. ¿Qué información tienen? Bueno, además de, obviamente que lo que captura mi sensor es intensidad de luz que le llega, ¿sí? Tienen también una información de color, que esa información de color está dada por diferentes cuestiones, no exactamente por el sensor, sino que por una matriz de Bayer que tiene adelante, por un procesado de la información que llega al sensor, ¿sí? Etcétera, y un analizador de color, digamos, que tiene mi cámara, y lo que me da es tal información de color. La diferencia que yo tengo entre un píxel y otro, va a estar determinada justamente por la profundidad de color que yo puedo obtener de esa imagen. Obviamente que las cámaras que tienen mayor calidad de sensor, mayor calidad de cámara en sí, ¿sí? Tienen la posibilidad de tener mayor profundidad de color, o tienen mejor detalle entre un píxel y otro. Llevado a una foto, ustedes imagínense lo siguiente, ustedes tienen vamos a decir un cielo, por ejemplo, que tiene un degradado, ¿sí? Sabemos que el cielo se va degradando desde un punto más claro a un punto más oscuro, de uno más oscuro a un punto más claro, dependiendo de dónde está ubicado el sol. ¿Sí? La diferencia que hay entre un píxel y otro de ese degradado, ¿sí? Es justamente la diferencia que yo voy a poder ir teniendo con respecto a la profundidad de color. Cuando yo tengo poca profundidad de color, ese cielo se va a empezar a ver como facetado, ¿sí? ¿Vieron la famosa bandas que se generan en un cielo? ¿Sí? Lo que se conoce como banding.
Bueno, eso es producto de la poca profundidad de color. ¿Está? Ahora les voy a mostrar ejemplos y vamos a ir viendo. Cuando yo tengo una buena profundidad de color, mi degradado tonal es bien parejito, ¿sí? Yo tengo un buen degradado, una buena diferencia entre un píxel y otro, ¿sí? Obviamente que esta diferencia, ¿sí? La posibilidad de tener esa diferencia, como les doy en el ejemplo de un cielo, la vamos a tener cuando son colores muy similares, ¿sí? Si yo tengo colores que son totalmente distintos, con poca profundidad de color ya me va a bastar porque son totalmente distintos, ¿sí? Ahora, si yo tengo colores que son muy parecidos, ¿sí? Es ahí donde tengo que tener una buena profundidad de color para que mi imagen tenga buen detalle, ¿sí? Bien, vamos a aplicarlo con esto acá y les voy a mostrar imágenes, les voy a mostrar ejemplos, ¿sí? Fíjense lo que dice. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como les estaba diciendo recién, que como cualquier cuestión en electrónica, ¿sí? Nosotros nos referimos o hablamos de impulsos eléctricos en mi sensor, en una computadora. ¿Está? Para conformar una imagen en una computadora yo tengo que darle información, ¿sí? De cómo va a estar codificado tal píxel o tal cuestión que tiene, o sea, tal información que tiene el archivo, ¿sí? Sabemos que en lo que es la parte electrónica todo se trabaja en un sistema binario, en lugar de un sistema decimal como el que nosotros contamos, ¿sí? Lo hacemos en un sistema binario. ¿Está? Obviamente que el sistema binario lo único que incluye son dos valores, 0 y 1. ¿Está? Generalmente utilizamos el 0 para el negativo y el 1 para el positivo. ¿Está? Y como les estoy diciendo, ¿está? Es lo que nosotros vamos a determinar como un bit, ¿sí? Una cifra. ¿Está? Como lo tiene acá. ¿No? Está establecido que un bit, ¿sí? Vamos a decir que es una cifra. Y acá lo tenemos expresado de otra manera para que ustedes lo entiendan de otra forma. Fíjense, un bit está una cifra, como dijimos recién, me da la posibilidad de dos opciones, 0 o 1. ¿Se entiende? O sea que, imagínense un blanco y negro, yo puedo tener o blanco o negro. Es una u otra. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo paso en lugar de tener 2 bits, perdón, un bit, o sea, dos opciones, paso a tener 2 bits, ¿sí? Ya en lugar de tener dos opciones, paso a tener 4 opciones, que sería lo mismo que tener 2 al cuadrado, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 1 o 1, 0, ¿sí? Es lo clásico que se veía en los cajeros. Hoy en día algunos ya tienen algo más, pero la mayoría de los cajeros automáticos que ustedes vieron que ustedes tienen, por ejemplo, el fondo azul, ¿sí? Las letras en blanco, tienen un color para cuando tienen tanto monto y otro color para marcarles otra cosa, ¿sí? Generalmente. Los primeros teléfonos que nos encontrábamos, que tenían pantalla iluminada, digamos, no por una lucecita, sino por la pantalla retroiluminada, que tenían un color de fondo y las letras en negro, por ejemplo. ¿Sí? Bien, en ese caso, cuando teníamos la pantalla de un color y las letras en negro, teníamos un solo bit. Cuando teníamos la pantalla que tenía 2 o 3 colores o me mostraba alguna imagen y plana y las letras en otro color, teníamos 4 opciones, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, cuando paso a tener 3 bits, fíjense que lo que voy a tener son 3 cifras, lo que equivaldría a lo mismo que 2 al cubo, y me da 8 posibilidades, ¿sí? Que acá las tenemos. O sea que cada uno de mis píxeles puede tomar cualquiera de estas 8 opciones. Y así sucesivamente. Hasta lo que nosotros conocemos, que lo que comúnmente trabajamos son archivos que están codificados en 8 bits, ¿sí? Y lo que me da la posibilidad de 256 opciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es 2 a la octava. 2 a la octava me da 256 posibilidades, ¿sí? El común que nosotros tenemos como una escala de grises, que va desde blanco a negro, pasando por 253 opciones 254 opciones de grises, o valores de grises. ¿Está? Desde 0 a 255, y tenemos los 254 posibilidades intermedias de
sí, de valores de grises, ¿sí? De niveles de brillos diferentes de cada uno de esos píxeles. ¿Qué quiere decir esto? Que, vuelvo a repetir, entre cada uno de esos píxeles, ¿sí? Hola, mire, no sé quién más está conectado, que veo dos más, pero no alcanzo a ver. Porque estoy en modo de... Bien. Como les decía, ¿qué quiere decir esto? Que tengo la posibilidad de que cada uno de esos píxeles se diferencie del otro, ¿sí? Con 254 posibilidades más de valor. ¿Está? ¿Se entiende? Eso es una escala de grises común. ¿Sí? Bien. Ahora bien, nosotros comúnmente, en lugar de trabajar en escala de grises, o en realidad hoy en día, en lugar de trabajar en escala de grises, estamos trabajando en color. ¿Sí? Cuando yo trabajo en color, la cosa está un poquitito cambiada. ¿De qué manera? De la siguiente. Fíjense cómo tenemos acá. Bueno, acá tenemos la cantidad de posibilidades, como dijimos recién. Fíjense que un archivo en 16 bits. Perdón, ahí está. Se me desconectó el disco. Bien, fíjense que un archivo de 16 bits, ¿sí? Que es 2 a la 16, tengo 65.536 posibilidades. ¿Sí? Bien, estamos hablando de 16 bits en un solo canal, en escala de grises. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo un archivo que está en 8 bits, pero en color, ¿sí? Como lo tenemos acá, que dice RGB a 8 bits, ¿está? Todavía nosotros, acá es lo que les dice acá, se lo resumo un poquitito, todavía nosotros no hablamos de RGB ni hablamos de modo de color, ya vamos a hablar más adelante, pero el RGB es un modo de color, que es que comúnmente nosotros utilizamos en un sistema, o en, digamos, en lo que es la parte de representación de imágenes, mediante luz, ¿sí? Entonces, yo tengo un archivo RGB, que quiere decir que tiene 3 canales, de rojo, de verde y azul. Esto es lo que significa RGB, Red, Green, Blue. ¿Sí? 3 canales, que cada uno de esos canales va a estar codificado en 8 bits. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que cada uno de los canales está codificado en 8 bits, podríamos decir que tengo 256 valores en cada uno de los canales. ¿Sí? Lo que me termina expresando, ¿sí? Que no es 2 a la octava, como vimos acá, que era un archivo en 8 bits, por 3, sino que es 2 a la octava, pero a su vez al cubo, o sea, 2 a la 24. ¿Por qué? Porque cada uno de esos canales se puede empezar a entrelazar e interactuar con el otro. ¿Se entiende? O sea que cada valor de píxeles, ¿sí? No va a estar compuesto por un solo canal, sino que puede tener tanto de rojo, tanto de verde y tanto de azul. Cada píxel. ¿Se entiende? Entonces, eso lo que me da es que cada uno de esos canales, o sea, entre los 3 canales en sí que están trabajando juntos, se empiezan a entrelazar, se empiezan a mezclar entre uno y otro, y justamente lo que yo llego a tener es que es una 2 a la 24, o sea, 16.777.216 posibilidades. Cada píxel puede estar contenido dentro de esa cantidad. ¿Está? Puede tener una diferencia en el otro, está entre 16.777.215 posibilidades. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Ustedes... Sí, decime. No, digo, básicamente son las combinaciones numéricas, es como comparar, qué sé yo, la quiniela con el loto. Claro. La quiniela sería la escala de grises, tenés 1000 posibilidades, y el otro tenés una en 6.700.000. Bien, bueno, algo similar, ¿sí? O sea, ustedes piensen que cada uno de esos píxeles, ¿sí? Puede tomar 16 millones y pico de posibilidades o tener opción de diferenciarse del píxel que tiene al lado. ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, ¿a qué viene tanta posibilidad? Bueno, ustedes imagínense que el ojo humano, ¿sí? Un ojo que está muy entrenado, que mira mucho imágenes, que analiza mucho el colores y demás, ¿sí? Puede llegar a diferenciar entre 5 y 6 millones de posibilidades de valor de color. ¿Sí?
Obviamente, si lo tengo uno al lado del otro, si yo te pongo dos valores de azul muy similares, totalmente separados, no vas a notar la diferencia. ¿Sí? Ahora, cuando yo lo junto, voy a ver la diferencia. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, entre 5 y 6 millones. Ustedes van a decir, bueno, pero tenés 10 millones más de posibilidades que no las estarías notando. ¿Se entiende? Sí, es verdad, el ojo humano no lo va a notar. ¿Está? Pero cada vez que yo hago algún ajuste en la imagen, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la parte de ajuste y cuáles son estos tipos de ajustes, pero cada vez que yo ajusto la imagen, y les voy a nombrar alguno como para que tengan como parámetro, que puede ser ajustar exposición, ajustar tonalidad, contraste, etcétera. Cada ajuste que yo le hago a la imagen, en algo tengo que perder calidad. ¿Se entiende? Algo tengo que sacrificar. Ustedes piensen lo siguiente, ustedes abren una foto que le salió oscura y le ajustan y le dan más luz a la foto, ¿sí? Por decirlo de una manera que se entienda, o sea, le dan más exposición a la foto, ¿sí? Y la guardan, ustedes a esa foto no le cambiaron ni el tamaño, ni la resolución, ni nada, lo único que hicieron fue darle más luz, ¿está? Pero de algún lado yo le tengo que sacrificar a la foto, porque algún costo tiene que tener el que yo ajuste la imagen. Justamente es en profundidad de color. ¿Está? Cuando yo ajusto la foto, pierdo profundidad de color. Entonces, el hecho de tener una buena profundidad de color, y acá viene otra definición que téngansela en cuenta, ¿sí? Como hoy dijimos la de resolución, que la buena resolución me daba la posibilidad de ampliar, el tener una buena profundidad de color me da la posibilidad de ajustar más la foto. ¿Sí? Más profundidad de color tengo, más la puedo ajustar. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es el que ustedes muchas veces bajan fotos de internet. ¿Vieron que ustedes a veces bajan una foto o una imagen de internet para usarla en un fondo o lo que fuera, y cuando quieren hacerle algún ajuste enseguida ven que la foto o la imagen se ve feo, se rompe, se ve comúnmente, como uno dice, pixelada? ¿Sí? Se ve mal. Bien, eso es porque las imágenes que generalmente se suben a internet, o en el servidor donde la subieron además, comprime la foto. ¿Sí? Al comprimirla, le saca profundidad de color. ¿Está? Otro ejemplo muy claro es lo que yo les decía hoy de lo que ustedes setean en su cámara. Cuando ustedes en su cámara, en lugar de ajustarle tamaño, ¿sí? Vieron que, como les decía, Nikon les da la posibilidad de ajustar tamaño por un lado y calidad de la foto por otro. ¿Sí? Siempre hablando en JPG. Ustedes ajustan tamaño por un lado y calidad de la imagen por otro. En Canon les da las dos posibilidades, pero también pueden ajustar la calidad. Cuando ustedes, en lugar de darle prioridad o mejor calidad, le dan que priorice el tamaño, ¿sí? O sea, que pese menos, o con menor calidad, en Canon el que les aparece la escalerita, ¿sí? Que en lugar de ser una curvita, les aparece una escalerita, ¿sí? Lo que están haciendo es justamente sacrificar profundidad de color, sacrificar la compresión que tiene el archivo, ¿sí? O sea, están comprimiendo más y lo que hacen es perder profundidad de color. ¿Por qué? Porque su archivo va a seguir teniendo la misma cantidad de píxeles, la misma resolución, pero va a pesar menos, o sea, va a tener menos información contenida. ¿Qué información va a estar tirando? Profundidad de color. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esta cuestión de la profundidad de color también es una de las grandes diferencias que tiene un archivo RAW, si alguno trabaja en RAW o sintió hablar del RAW, ¿sí? Es una de las grandes diferencias que tiene un archivo RAW con un archivo JPG. ¿Está? Es uno de los por qué el RAW se puede ajustar mucho más que un JPG. ¿Está? Fíjense que si yo tengo un archivo de 16 bits por canal, como es el RAW, ¿sí? El RAW se captura en 16 bits por canal, ¿está? En RGB paso a tener un archivo que tiene, como les figura acá, 48 bits, ¿está? O sea, sería RGB 2 a la 16 al cubo, lo que me da 48 bits. Un archivo de 48 bits, fíjense la cantidad de posibilidades que tiene. En lugar de 16 millones, fíjense la cantidad de opciones que tiene. Millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un archivo RAW, ¿sí? Contiene mucho más profundidad de color que un archivo JPG,
y es lo que me da la posibilidad de recuperar tanto como recupero, de ajustar un montón de cosas que puedo ajustar y seguir teniendo un archivo con muy buena calidad, con muy buena definición y diferencia entre un píxel y otro. ¿Está? Bien, obviamente como les digo, esto también va de la mano del sensor que ustedes tienen en su cámara, de la calidad de cámara que tienen, porque ustedes me podrían decir, bueno, pero entonces un archivo de un celular que tiene 13 megapíxeles tiene la misma calidad de foto que una cámara de 12 megapíxeles profesional, y no tiene la misma calidad, porque cuando ustedes quieren ajustar el archivo, van a lograr muchísimo mejor calidad con una cámara, o sea, muchísimo mejor archivo con una cámara que la de un celular, una cámara profesional que la de un celular, y la cantidad de megapíxeles era la misma, ¿sí? Tienen que ver un montón de cuestiones, además del tamaño en sí en cuanto a megapíxeles que tiene el sensor, ¿sí? Bien, les voy a mostrar algunos ejemplos como para que ustedes vean a lo que... que ahí comparto. Ahí comparto, esperen que estoy abriendo, cargando. Está en organizar 2. Bien. Y acá. Ahí estamos. Bien. Fíjense. Acá tengo una imagen, ¿sí? Que voy a poner en completa para que ustedes vean, ¿sí? Fíjense. Acá tenemos una imagen que si nosotros vamos a mirar imagen, tamaño imagen, tengo una imagen que pesa casi 20 megas, que tiene 2662 píxeles por 2592 píxeles, que tiene un tamaño en centímetros que es de 22,54 por 21,95, o sea, un formato prácticamente cuadrado, y que tiene, o 1 a 1, en relación 1 a 1, y tiene una resolución de 300 píxeles por pulgada. ¿Estamos? Esto es este archivo. Vamos a mirar este archivo, y tengo tamaño de imagen, y fíjense que me dice que pesa 19,7 megas, ¿sí? Que tiene X cantidad de píxeles, ¿sí? Que es la misma que la otra, que tiene el mismo tamaño analógico y que tiene la misma resolución, ¿sí? Lo que no sé por qué me está mostrando. Porque estaba mirando otra cosa. Bueno. ¿Sí? O sea, tendríamos prácticamente el mismo archivo, ¿sí? No sé por qué me está mostrando el mismo tamaño, no debería. A ver, es para qué hice. Denme un segundo. Voy a ver si abrí bien. No, me está mostrando otra cuestión, ¿sí? Les voy a mostrar, espérenme, se los muestro acá porque me está marcando algo que no sé por qué me lo leí así, de haber quedado colgado. Les comparto, denme un segundito. Le muestro acá en el disco, así lo ven directamente ahí. Compartir. Acá. Ahí están viendo esta ventana, ¿sí? Fíjense que acá tengo la imagen que dice Puente 1 y dice que pesa 210 KB,
y esta, que es la otra, que pesa 3,72 megabytes. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Fíjense incluso ahí en la definición, o sea, en la ventanita que me abre en la nubecita, fíjense que me dice dimensiones, 2662 píxeles por 2592, ¿sí? Y esta acá me está diciendo lo mismo, 2662 por 2592, pero que pesa 3,72 megas cuando la otra me pesaba 210 KB. ¿Sí? Entonces, lo mismo que le decía recién, cuando yo tengo la misma calidad, o sea, el mismo tamaño analógico del archivo, el mismo tamaño en píxeles, ¿sí? Y la misma resolución, ¿sí? Y lo que varío es la compresión del archivo, ¿sí? Obviamente que lo que estoy sacrificando es la profundidad de color. Y ustedes lo pueden ver en esta foto, ¿sí? Que como vimos recién, este es el archivo original, ¿sí? Donde ustedes, fíjense acá abajo, el detalle que ven, y en este caso ya se pierde ese detalle, ven que empiezo a ver como bloques que tienen las mismas tonalidades, o sea, no tiene la posibilidad de diferenciarse entre un píxel y otro. Y lo mismo pasa acá en el cielo. Voy a poner esta imagen al 100% y voy a poner esta al 100% para que ustedes lo vean acá. Y fíjense, ¿ven lo que yo les decía de las bandas que se me van generando? Alcanzan a notar que, por ejemplo, entre una y otra, lo que tengo... ¿Cómo? No, perdón, tosí. Todo bien. No sabía si me habían hablado, no hay problema. Fíjense que entre una y otra de estas franjas es como si tendría toda esta zona de píxeles una tonalidad y toda esta otra tonalidad y toda esta otra. Es como que no tengo posibilidad de que el degradado sea parejito. ¿Por qué? Porque entre un píxel y otro no tengo la posibilidad de que se diferencie. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo tengo un color de píxel y es como que el píxel que sigue el archivo o la codificación del archivo me dice, yo tengo para codificar o en el mismo color que el anterior o en otro color que salta mucho. ¿A cuál me voy? ¿A cuál me acerco? Bueno, me acerco más a este y bueno, genero un bloque de píxeles que tienen la tonalidad del de arriba. Y cuando ya la diferencia es más tirando para el de abajo, se me va para la franja de abajo y lo que tengo es justamente, lo que me empieza a pasar es esto, que se me empiezan a generar bloques que tienen todas la misma tonalidad y cuando salta al de abajo ya la diferencia es muy grande y no tiene una transición parejita, sino que va saltando a bloques, ¿sí? Fíjense la diferencia entre uno y otro. Cuando me pasa esto, no solamente es que los colores se me empiezan a ver así, sino que también empiezo a tener pérdida en la definición de las cosas. Fíjense que no es la misma la definición que yo tengo en un archivo que en el otro. ¿Sí? ¿Lo notan? ¿Se alcanza a notar la diferencia entre la definición que tengo acá con la que tengo acá? Por ejemplo, entre las líneas, o sea, entre ¿cómo se llaman esto? Los tensores, no me salía. ¿Sí? Lo mismo pasa, fíjense acá abajo, ¿ven? ¿Notan la diferencia? Fíjense cómo se nota. ¿Sí? Eso es por la falta de profundidad de color. ¿Sí? Bien. Anteriormente nosotros vimos, ¿sí? Voy a cerrar este archivo que está comprimido, voy a dejar este para que lo veamos, ¿sí? Anteriormente nosotros vimos cuando hablamos de tamaño de imagen y de resolución, que la imagen, nosotros podíamos variarle el tamaño o la resolución desde, como estoy haciendo acá, imagen, tamaño de imagen. ¿Sí? Yo puedo variar el tamaño o puedo variar la resolución. Vimos cuándo aumentaba, cuándo disminuía la calidad y cuándo se mantenía la misma, como hablamos anteriormente de resolución. ¿Sí? También, si ustedes prestaban atención, lo hice yo desde archivo nuevo. ¿Sí? Desde archivo nuevo también podía variarle, ¿sí? La cantidad de píxeles o el tamaño de la foto, de la imagen, sí que estoy creando. En este caso estoy creando un archivo nuevo. ¿Sí? Que lo puedo crear en blanco, transparente además, como también la resolución. En el caso de un archivo nuevo, puedo también asignarle una cierta profundidad de color. En el caso de la imagen, ya está cargado desde la cámara. O sea, ya vengo con una cierta profundidad de color. Generalmente, si es un archivo JPG, en 8 bits.
¿sí? Eso yo lo puedo ver desde imagen, modo, y acá veo en qué profundidad está la imagen, ¿sí? En este caso dice 8 bits por canal. Lo puedo ver acá también, fíjense que dice RGB/8, ¿sí? Si estarían 16 diría /16, o sea, 8 bits por canal o 16 bits por canal, etc. Una pregunta, Sí, si abrirías un archivo RAW, ¿por defecto lo abre en 16 bits? sí, tengamos en cuenta lo siguiente, Photoshop no puede trabajar RAW. Photoshop trabaja solamente archivos JPG. Para poder abrir un archivo RAW tengo que tener instalado el Photoshop original o Photoshop descargado correctamente, no de algún lugar donde, le saquen complementos, y que tenga cámara RAW junto. ¿Sí? Cámara RAW es un plugin, un complemento de Photoshop, ¿está? Que lo que Sí, hace es... yo tengo ese, Bien, el que entonces lo compré que el va a pasar ganador. es que cuando abras un archivo RAW, te lo va a abrir en cámara RAW, y cuando vos lo pases a Photoshop, te lo va a pasar como una imagen JPG ya, ¿sí? Te lo va a convertir a JPG. O sea que todos los atributos del RAW, vos al pasarlo a Photoshop los estás perdiendo. O sea que después vamos a hablar un poquito de algún archivo RAW y cómo hacer un revelado del mismo. Pero cuando vos pases a Photoshop, generalmente depende cómo tenés configurado el cámara RAW, porque depende cómo vos lo configures, te va a pasar el archivo a JPG. Generalmente, por defecto, digamos, como está configurado el cámara RAW, cuando vos lo tenés por defecto, te lo pasa como 16 bits. Ahora, si vos lo modificaste, puede que te lo pase como 8. ¿Está? Y si yo paso un archivo directamente desde el Lightroom, Lo mismo que cámara RAW, depende cómo tengas configurado el pasaje. Generalmente es 16 bits. No pasa nada, vos podés trabajarlo en 16 bits. Hay algunas cosas, algunas cuestiones, que cuando vos quieras aplicarlas te va a decir, Photoshop te va a tirar el cartelito de aviso que te va a decir, esto no se puede aplicar para 16 bits o tenés que pasarlo a 8 bits para poder aplicarlo. Incluso cuando vos quieras guardar vas a ver que no vas a tener todos los formatos de archivo para poder guardar en 16 bits por canal, porque generalmente, o sea, la mayoría de los formatos están para 8 bits, no para 16. Pero digamos, podés trabajarlo de la misma forma. Después les voy a explicar bien. O sea, discúlpame, o sea que para trabajar con Photoshop conviene capturar en JPG directamente. No, en realidad conviene que vos captures en RAW, que hagas un buen revelado, ya sea en cámara RAW o en Lightroom, y después te vayas a Photoshop. Bien. Porque cuando vos capturas en RAW estás logrando mucho mayor detalle. Obviamente, mayor Ahora detalle. con Photoshop el revelado ese lo tenés que hacer foto por foto. O te deja pasar una tanda de archivos, por ejemplo. O sea, el revelado lo tenés que hacer en Lightroom o en cámara RAW porque tu archivo está en RAW. Por eso, perfecto. Pero viste que Photoshop te deja trabajar de a un archivo. Sí, vos lo que me preguntás si podés hacer lo mismo que haces con cámara RAW o con Lightroom, que es trabajar una cierta cantidad de archivos todas juntas. Claro, revelar una cantidad de archivos determinado de una vez. ¿Se puede o es individual? Es individual, pero a la vez se puede trabajar por lotes. Sí, vos lo que podés hacer es abrir lotes de fotos, o sea, una cierta cantidad de fotos que vos selecciones y generar una acción que se llama en Photoshop, y lo que haga Photoshop es aplicarle a todas las fotos el mismo proceso. Bien. ¿Se entiende? Claro. Obviamente lo que va a hacer Photoshop es ir abriendo cada uno de los archivos, aplicarle y guardarlo. Abrirlo, aplicarle y guardarlo. Lo hace automático, lo hace solo. Pero Claro, eso te preguntaba, si lo hacías solo o cada vez que querías revelar una foto tenías que hacer el proceso. no, por eso te digo, generás una acción con una de las fotos, generás la acción y después abrís todo el lote, o sea, le pedís que abra todo un lote de fotos y que vaya haciéndole lo mismo. Pero para eso tenés que tener tus fotos, digamos, si suponete, si es un evento, tener sectorizadas, por decirte, la foto de las mesas o del living o lo que sea, que generalmente tienen todas más o menos la misma exposición y las mismas características, aplicarle un cierto ajuste. Las fotos de la noche, que generalmente tratamos de trabajar siempre con la misma exposición y con las mismas características, otro ajuste, y así. ¿Se entiende? Eso es lo que se debería hacer. En el caso de cámara RAW, igual se pueden trabajar varios archivos a la vez. Claro, en cámara RAW o en Lightroom lo que vos podés hacer es abrir toda tu carpeta de fotos, ¿sí? E ir viendo y sincronizando archivos todos juntos y demás.
para trabajar un evento, por ejemplo, o cosas así, es mucho más práctico. Bien. ¿Sí? No obstante, lo que no se puede hacer ni en Camera Raw, ni en JP, ni en Lightroom, es hacer la parte de edición en sí. Si ustedes quieren hacer un montaje o quieren hacer alguna técnica de trabajo mucho más fina, lo tienen que hacer en Photoshop, porque ninguno de los otros te lo permite. Simplemente son programas que me permiten hacer un revelado de las imágenes, ¿sí? O sea, ajustes básicos de la imagen, y, bueno, aplicarle algún filtro, cosas así, sí, pero no hacer algo tan fino como lo hacemos en Photoshop. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, como les estaba diciendo, ¿sí? Cuando yo tengo un archivo, vuelvo a lo que estábamos hablando de profundidad de color, ¿sí? Como dijimos recién, la profundidad de color, ¿sí? se ve afectada cuando yo realizo ajustes dentro del archivo, ¿sí? Y cuando yo guardo, ¿sí? Cuando yo guardo un archivo es donde yo le voy a definir qué profundidad de color va a tener ese archivo, o qué calidad en cuanto a profundidad de color va a tener. ¿Está? Cuando yo voy a guardar, ¿sí? O si es una imagen que estuvimos editando, me va a dar la opción de guardar, si no guardar como, me va a abrir este cuadro que ustedes están viendo acá, el cual yo puedo elegir los diferentes formatos para guardar el archivo. Vamos a hablar de JPG, que es el que comúnmente nosotros trabajamos, ¿sí? Donde puedo elegir el nombre. Cuando pongo guardar, me dice que ya existe, ¿sí? Bien. Cuando pongo guardar me abre este cuadrito. En este cuadrito, fíjense que lo que yo tengo acá es la calidad de la foto, ¿sí? Que me dice opciones de imágenes y calidad de la imagen, que va a ir variando en un valor numérico que le puedo asignar, que va desde 0 a 12, ¿sí? Que es lo mismo que yo mueva la barrita acá, ¿está? Es exactamente lo mismo, o que vaya variando por bloques que voy teniendo acá, que serían máxima, alta, media o baja. En el apunte también los tienen definidos los bloques, pero básicamente, para que ustedes tengan una idea, cuando yo trabajo en máxima, estamos hablando de la mejor calidad que puedo tener el archivo, o sea, la menor compresión que le voy a dar al archivo, ¿sí? Y va a estar entre 10, ¿sí? Y 12. Fíjense que cuando yo tengo un archivo, el archivo en 12, o sea, la menor compresión, la mejor calidad, digamos, ¿sí? El archivo va a pesar 3,7 megas, como vimos anteriormente. Ahora, si yo en lugar de poner a 10, a 12, lo pongo a 10, fíjense que el archivo pasa a tener 1,2 megas. Espérenme un segundito que conecto la compu. Se me está apagando la... Ahí estoy, me estaba quedando sin batería. Bien, fíjense lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? Que cuando yo coloco mi calidad de archivo a 10, ¿sí? El archivo pasa a pasar de 3,7 megas a 1,2, o sea, menos de la mitad, ¿sí? Y sigo estando en una muy buena calidad. Sigo estando dentro del bloque de máxima. ¿Se entiende? Bien. Y así sucesivamente. Cada vez que yo comprimo más, mi archivo pasa a pesar menos, perdón, ¿sí? Pero obviamente la calidad va a ir disminuyendo. Voy a comprimir más el archivo. Lo mismo que les decía antes. Voy a estar perdiendo profundidad de color. No estoy perdiendo ni tamaño de la foto en cuanto a su tamaño analógico, ni resolución, pero sí estoy perdiendo calidad en cuanto a la profundidad de color, a los detalles que va a tener entre un píxel y otro. Como vimos en el archivo anterior, se me van a empezar a generar esos bloques que veía acá de tonalidades similares. ¿Se entiende? Bien. Lo que voy a hacer es mostrarles, ¿sí?, algunos archivos, como para que vean. Perdón.
Bien, acá estamos viendo 4 archivos, los cuales están los 4, como ustedes ven acá, al 100%. Voy a buscar que los 4 queden ubicados en la misma. Voy a hacer una cosa. Ahí estaríamos viendo los 4 archivos más o menos al mismo tamaño, ¿sí? Incluso podríamos llegar a darle un punto más, como para que se alcance a ver un poquito más. Bien. Fíjense, acá tengo el mismo archivo, ¿sí? El cual, en este caso, ¿vieron la compresión que le dábamos recién, que dijimos que iba desde 0 a 12? En este caso acá que tengo acá, ¿sí? En el que estoy posicionado acá con el mouse, ¿está? En este caso, perdón, no está comprimido, ¿está? Tendríamos la mejor calidad que puedo tener de este archivo, ¿sí? En el caso de acá abajo, ¿sí? Mi compresión está en 8, ¿sí? O sea, sería en el bloque que figuraba como alta, ¿está? O sea, una buena calidad, no una alta compresión, sino una calidad de imagen alta, ¿sí? En esta, la calidad máxima, en esta, calidad alta, ¿sí? En este caso, que es en la 5, estaríamos en una calidad media, o sea, ya tenemos tenemos bastante compresión, y en este caso estaríamos dentro de la calidad baja, o sea, o con mucha compresión. Fíjense la diferencia en la textura del archivo. Cuando hablamos de textura, hablamos justamente de la definición que tiene, de la digamos, podemos decir pixelado o profundidad que tiene en cuanto a detalles de un píxel y otro, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos una imagen que, más allá del ruido que pueda llegar a tener por la cámara que se utilizó para esto, ¿sí? Tiene una textura que se define bastante bien, ¿sí? O sea, tenemos una imagen que tiene una buena definición, que tiene bastante diferencia entre un píxel y otro, o sea, no veo píxeles que tengan la misma tonalidad juntos, no veo bloques de píxeles. ¿Sí? En el caso de la de calidad alta, o sea, una compresión en 8, está como vemos acá, si bien ya se alcanza a notar algo, pero es muy poquitita, la diferencia es muy poquitita, incluso acá estamos viendo al 300% de la foto, si yo se las pongo al 100%, ¿sí? Entre esta y esta, fíjense que ustedes no ven prácticamente diferencia. ¿Se entiende? Bien. Ahora, cuando yo paso a estar... Esperen que voy a poner para que se sigan viendo como las otras. ¿Sí? Cuando yo empiezo a ver la de 5, fíjense que ya la textura de la misma, fíjense acá la definición que tengo en el borde, fíjense cómo se empiezan a ver como cubitos, ¿sí? ¿Lo ven? Como si fuesen cuadraditos. Bien, esos cuadraditos se empiezan a generar porque hay píxeles que tienen la misma tonalidad y que cuando saltan a la otra ya la diferencia es mucha, como veíamos antes, ¿sí? Comúnmente también se conoce la forma en que se generan estos cuadritos como defecto de JPG, porque en otros formatos que no son JPG, en lugar de agruparse por bloques, se agrupan de otra manera, los píxeles. Bien, y fíjense cómo se ve en la calidad de 2, en la compresión 2, o sea, en una calidad baja de la imagen, ¿sí? Las cuatro imágenes tienen el mismo tamaño analógico, la misma resolución, lo que está variando, ¿sí? Es la compresión. Fíjense que acá ya vemos una falta de textura, o sea, una falta de definición en la textura importante, ¿sí? Fíjense cómo se empiezan a perder los detalles, los bordes, y fíjense que es una gran diferencia con lo que vimos hoy anteriormente con respecto a la resolución, ¿sí? Muchas veces cuando vemos este tipo de cosas decimos la imagen está pixelada.
y en realidad no está pixelada, la imagen no tiene falta de resolución ni nada, sino que lo que le falta es profundidad de color, le falta calidad en cuanto a la profundidad de color, en cuanto a la definición de colores que tiene la imagen, ¿sí? La diferencia entre un píxel y otro. Fíjense que el efecto que se genera es en la totalidad, en la totalidad de la imagen y no solamente en los bordes como veíamos en la resolución. Obviamente en la resolución también se aplica a toda la foto, pero vemos la faltante resolución generalmente, o la notamos más en los bordes. En este caso se ve en la totalidad de la foto, ¿sí? Voy a volver a poner todas las imágenes al 100% para que ustedes vean que se alcanza a notar incluso al 100% la falta de definición y de textura que tiene entre una y otra. ¿Sí? Vamos a ver los valores en esta imagen, tamaño, imagen. Fíjense que el tamaño es de 23,4 y de 15 en la altura. ¿Sí? La cantidad de píxeles es 1387 por 890. Vamos a ir a la otra y vamos a hacer lo mismo. Fíjense que el tamaño analógico y la cantidad de píxeles es la misma, la resolución es la misma, ¿sí? Que varía es justamente la compresión del archivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Bueno, gente, por hoy vamos a dejarlo acá, ¿sí? Peguen un repaso, vuelvan a ver la clase si les quedó alguna duda, cualquier cosa me consultan por el grupo, ¿sí? Cualquier cosita me consultan por el grupo, y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene. Dale. Gracias. ¿Sí? Gracias por todo. Saludos a todos. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.